ya tengo más o menos fecha. Hoy no. A ver, Juliana, hoy no lo vi. ¿Hoy me mandaste, Juliana? Eh, después sí, vi los mails. Pero dijimos que íbamos a hablar hoy de ese tema. Sí, ya sé de qué tema es. Después vamos a hablar con respecto a eso. Dale. Muy bien. No me acuerdo. Profe, Ya tengo fecha. Sí, te escucho. buen día, Buen disculpe día, ¿cómo le que va? lo interrumpa. Quería consultarle si sabe el horario del parcial práctico, porque yo Ah, la clase pasada me tuve que retirar y no vi publicado en autogestión ni en la UV, y no sé si es a las 11 o si va a ser sí, antes. sí, sí, a las 11, el mismo horario de siempre. Genial, muchísimas gracias. En el horario del práctico va a ser. ¿Sí? Seguramente ya va a entrar el profe Sebastián y lo va a poder confirmar. Muy bien. Les decía que tengo fecha para el segundo parcial. Yo estimo que va a ser el 12 de junio. 12 de junio, segundo parcial. Así tenemos tiempo de cerrar bien en junio todo lo que es la materia con un recuperatorio, incluso una clase de consulta y un recuperatorio. ¿Sí? Así que en el 12 de junio más o menos tenemos ahí fecha de parcial, ¿de acuerdo? Segundo parcial. ¿Estamos? Eh, Teórico, ¿no? Eso es teórico. Para el segundo parcial teórico. Bien, para que más o menos vayan administrando los tiempos, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es el recuperatorio? El primero, después del segundo. Después del segundo parcial, que va a ser el 12, por eso lo tomo esa fecha. Después del 12 va a haber una clase consulta que va a ser el 19. ¿Está bien? Y después del 19, ahí vamos a tomar un recuperatorio del segundo parcial. ¿De acuerdo? Del primero o del segundo, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y con respecto a los alumnos que han estado ahí cerca de llegar al 6, pero no han llegado, vamos a ver después de la nota del segundo parcial si le hacemos un coloquio o hacemos unas preguntas, a ver si pueden completar la nota. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son aquellos alumnos que tienen ahí una nota casi 5,50. Entonces, a esos alumnos vamos a ver después del segundo parcial qué nota sacan y si hace falta hacerle unas preguntas como para que lleguen así nos recuperan el primer parcial. De esa manera estarían recuperando con un coloquio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está lo que me preguntabas, Juliana. ¿Sí? Bueno, si les va muy bien en el segundo parcial, bueno, por ahí no hace falta hacerle las preguntas para recuperar el primer parcial. ¿Estamos? Ahora sí, los que están muy lejos del 5, o están lejos del 5 o 50, bueno, eso sí, ya lo vamos a tener que hacer una clase de repaso y hacemos un parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un recuperatorio. Muy bien. Sí, había varios que me habían mandado ese mensajito ahí, Santiago también. Bueno. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Entonces empecemos con la clase. ¿Les parece? Bien. Voy a silenciar porque hay un poquito de ruido en la línea. Bien.
Hoy nos toca ver la unidad número 7, que es la cinemática del sólido. Fíjense que nosotros vimos cinemática de la partícula y dinámica de la partícula y de los sistemas de partículas. Ahora vamos a ver la cinemática del sólido y la dinámica del sólido. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar con el concepto de un objeto rígido, que ya lo dimos, ¿no es cierto? El objeto rígido es un objeto no deformable, ¿no es cierto?, cuya ubicación relativa de las partículas de las partículas que lo componen al objeto rígido, permanecen constantes. ¿Sí? Bien. Ese es un objeto rígido. Por lo general, todos los objetos de alguna manera son deformables, ¿no? Entonces, esto es una idealización del objeto rígido. Entonces, vamos a empezar con la energía cinética rotacional. Imagínense este objeto, ¿no es cierto?, ¿sí?, como un conjunto de partículas que rota alrededor del eje Z, ¿sí?, que gira alrededor del eje Z. Bueno, cada partícula, la que está ahí, una partícula MI, una partícula de todo el conjunto de partículas, ¿no es cierto?, tiene su energía cinética y está caracterizada por su masa y por su velocidad, en este caso una velocidad tangencial. ¿De acuerdo? Entonces la energía cinética, en este caso, de esa partícula es igual a un medio de la masa de esa partícula por la rapidez de esa partícula, la rapidez tangencial de esa partícula al cuadrado. ¿Estamos? Fíjense que este objeto gira en torno al eje Z, con una velocidad angular omega. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que acá las partículas todas giran con la misma velocidad angular, pero cada una tiene su velocidad tangencial. Pero podemos poner, si ustedes recuerdan, ¿sí?, ustedes recuerdan las relaciones entre magnitudes lineales y angulares, tenemos que la rapidez de esta partícula la podemos escribir como la posición con respecto al eje de rotación por la rapidez angular. ¿Sí? Este es un poco de la rapidez, digamos, de la relación entre magnitudes angulares y lineales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá está la velocidad de esa partícula es igual a la distancia que hay entre la partícula y el eje de rotación por la velocidad angular. Si yo reemplazo acá esa cantidad, tendría que poner un medio de MI por RI omega al cuadrado. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y esto también podría ser un medio de MI RI cuadrado omega cuadrado. Bueno, pero la cosa es que esa sería la energía cinética de una partícula. Ahora, si yo sumo todas las energías cinéticas de todas las partículas, ¿no es cierto?, que forman ese objeto rígido, entonces voy a tener una energía cinética total. ¿Sí? Entonces sumo todas las energías cinéticas de cada una de las partículas. Dijimos que la velocidad tangencial de la partícula la podemos poner en función de R, la posición de la partícula con respecto al eje de rotación y la velocidad angular. Entonces lo escribimos ahí. ¿Sí? Ahora bien, esta cantidad que está acá en paréntesis, que sigue, esto que está en paréntesis, le vamos a llamar momento de inercia. Ya vamos a ver qué es el momento de inercia. Y lo vamos a identificar con una letra I mayúscula. Entonces, esta expresión me queda que la energía cinética total de ese objeto rígido es un medio de I, del momento de inercia, por la velocidad, la rapidez angular al cuadrado. Esto se llama energía cinética rotacional. Un medio del momento de inercia por
ustedes ya se estarán pensando que es muy parecido a la energía cinética cuando tiene un movimiento lineal. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Es muy parecida, pero este es para el movimiento lineal y este es para el movimiento rotacional. Un medio del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Fíjense que acá les pusimos el momento de inercia en el caso de que sean partículas, ¿sí? El momento de inercia, y en el caso que sea un objeto rígido, lo podemos calcular de esta manera al momento de inercia. La unidad del momento de inercia va a ser kilogramos por metro cuadrado. Fíjense que el momento de inercia tiene, la unidad del momento de inercia tiene una unidad de masa y una unidad de distancia al cuadrado. Por lo tanto, la unidad de masa es kilogramo y la distancia en metro cuadrado. Esa es la unidad del momento de inercia. ¿Y qué significa el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia es una medida, ¿sí?, de resistencia de un objeto al cambio en su... Oh, pero ¿qué tiene de parecido con la masa? Que la masa es una medida de la resistencia de un objeto al cambio de su movimiento lineal. Entonces, estamos diciendo que esta masa tiene cierta analogía con el momento de inercia. Una es la resistencia del objeto a los cambios de movimiento lineal y esta es la resistencia del cambio al movimiento rotacional. Fíjense que acá están las dos expresiones, acá están comparadas, ¿sí? Están comparadas las dos. Esta es energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Acá tengo la masa, se establece una analogía con el momento de inercia. Y la rapidez lineal con una analogía con la rapidez angular. En este caso es rotacional y en este caso es de traslación. ¿Sí? Fíjense que analogías y diferencia entre la masa y el momento de inercia. Bueno, nosotros decimos que la masa es una medida de resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento lineal. Dijimos que eso se llamaba inercia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una propiedad intrínseca del objeto, ¿sí? No depende de nada, no depende de la forma de medir ni de los objetos que estén cerca, ¿sí? El momento de inercia es una medida de resistencia del objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. Depende de la elección, fíjense esto, no hay un solo momento de inercia, depende de la elección del eje de rotación, ¿sí? Y también no solo depende de la masa, sino de cómo esté distribuida la masa alrededor del eje de giro. Es decir, el momento de inercia va a ser una resistencia, el cambio de su estado de movimiento rotacional, y va a depender de la elección del eje de rotación y también de cómo está distribuida esa masa alrededor del eje de rotación. Eso es importante, ¿no? La unidad de masa es kilogramo. La unidad de masa es kilogramo y la unidad del momento de inercia dijimos kilogramo metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esas serían las unidades. Pero cuando no se puede calcular el momento de inercia con esta fórmula, utilizamos el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. El teorema de Steiner o de ejes paralelos me permite a mí calcular el momento de inercia con respecto a un eje arbitrario, ¿no es cierto? ¿Sí? Paralelo al eje del centro de masa. ¿Estamos? En ese caso, cuando nosotros tenemos este objeto, por ejemplo, no he desarrollado las fórmulas en el PDF que ustedes tienen, sí están desarrolladas. En este objeto yo conozco el momento de inercia con respecto al centro de masa, conozco el momento de inercia con respecto al centro de masa y quiero conocer un momento de inercia con respecto a un eje paralelo al centro de masa, al eje que pasa por el centro de masa. Entre estos ejes paralelos hay una distancia d, por lo tanto el momento de inercia con respecto a
ese eje paralelo va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa de ese objeto, ¿no es cierto?, más la masa total del objeto multiplicada por la distancia entre los ejes paralelos al cuadrado. Este es el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. ¿Estamos? Esto lo vamos a aplicar, ¿sí?, cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa del objeto. ¿Estamos? Bien. ¿Qué le surge esto? Momento de torsión, seguramente lo han visto alguna vez. O momento de una fuerza. Es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de momento de torsión, nos da una idea, este momento de torsión o momento de una fuerza, nos da una idea de giro. Imagínense esta situación. Ustedes quieren entrar a su casa, a su departamento, a donde viven, colocan la llave, sacan sacan la llave de la puerta, toman el picaporte y aplican una fuerza sobre el picaporte. ¿Qué pasaría en esa situación? Vamos a suponer acá, ahí tenemos la bisagra de la puerta, acá está la puerta, ¿no es cierto? Y ustedes aplican una fuerza en el picaporte. ¿Qué creen que va a pasar con esa fuerza? Bueno, esa fuerza está a una distancia de la bisagra. Esa fuerza va a hacer que esa puerta empiece a girar en torno a un eje. Esa fuerza va a girar, ¿está bien? No se va a desplazar, va a girar en función de ese eje. Entonces, lo que decimos es que esa puerta va a rotar con respecto a la bisagra de esa puerta. ¿Está bien? Imagínense ustedes, vamos a hacer una cosa, una canilla. A ver si puedo hacer una canilla. ¿Saben lo que es una canilla, no es cierto? Vamos a suponer acá, tenemos una canilla. Bueno. Ahí. Ustedes quieren abrir la canilla. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, con la mano, ¿sí?, aplicar una fuerza para allá y otra fuerza para acá, ¿sí? En sentido antihorario, la canilla se abre y en sentido horario, la canilla se cierra, ¿verdad? Entonces, al aplicar una fuerza, nosotros estamos produciendo un giro, ¿está bien? Entonces, la idea de momento de torsión me da esa idea de giro, de rotación, ¿no es cierto? ¿Sí? También puede ser cuando ustedes van manejando, ya muchos de ustedes manejan, ¿no es cierto? Quieren doblar, acá tenemos el volante, un volante ahí, tiki, tenemos el volante, vamos a suponer que sea un volante, ¿no? Si ustedes quieren ir a la derecha, ¿qué hacen? Por supuesto que las reglas del buen manejo dicen que yo tengo que ir con las dos manos sujetando el volante, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguno maneja? Sí, claro, sí, un montón de ustedes. Las dos manos serían una mano acá, a las 10:10 dice, ¿sí? A las 10:10 hay otra mano acá. Vamos a suponer ahí, otra mano. ¿Sí? Bien, yo quiero girar a la derecha. ¿Qué tiene que hacer la mano izquierda? ¿Qué tiene que hacer la mano izquierda? A ver. No, a la derecha. Quiero girar a la derecha. Derecha, izquierda. Quiero girar a la derecha. La mano izquierda sube aplicando una fuerza y la mano derecha baja aplicando otra fuerza. Entonces, esas dos fuerzas aplican un momento de torsión y producen el giro del volante para ir a la derecha. ¿Está bien? Exactamente. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de
momento de torsión, estamos con el concepto, nos da una idea de un giro, de una rotación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Vamos a borrar un poquito. No se rían de los dibujos, ya les va a tocar alguna vez a ustedes dibujar. ¿Sí? Y el que se ríe tiene un punto menos en el parcial. ¿Eh? Ah, muy bien, entendido, dice. Está, claro. Bueno, bárbaro. Muy bien, entonces tenemos ahí el momento de torsión. Perfecto. Momento de torsión nos da una idea. Ponemos acá. Nos da una idea de giro. ¿Estamos? Bien, perfecto. Vamos a ver acá esta situación. Vamos a ver acá una llave. Esta es una llave. ¿Sí? Una llave, le llaman llave inglesa, llave prusiana también, ¿no es cierto? Es una llave que tiene un tornillo acá, y que se ajusta, con este tornillo se ajusta a la medida de las tuercas, ¿no es cierto? Muy bien. Yo quiero aflojar esa tuerca, por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner la llave de tuerca ahí, voy a tomar con la mano acá y aplicarle una fuerza a esa llave de tuerca. Fíjense que donde el punto de aplicación, donde está la mano, ¿sí? Donde está aplicada la fuerza, hay un vector posición entre el eje de rotación, que sería el tornillo, y el punto de aplicación hay un vector posición, un R, ¿no? Cuya magnitud es la distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, ahí tengo que el momento de fuerza, ¿sí? El momento de fuerza, lo podemos definir como la tendencia de la fuerza a hacer girar esa llave de tuerca. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, veamos acá. Esta fuerza va a tener dos componentes. Una componente en la dirección del vector posición. Esta dirección va a pasar por el centro de rotación. Entonces esta no va a hacer girar. Es ni más ni menos que ustedes tengan la puerta. ¿A dónde estás? Acá. Tengan la puerta. ¿Sí? Ahí está la puerta. Picaporte. En vez de hacer la fuerza acá, para abrir la puerta, ustedes quieren hacer la fuerza acá. ¿Se va a abrir la puerta? No, porque esta fuerza pasa por la dirección del punto de rotación. Lo mismo, esta componente de la fuerza pasa por el centro de giro, ¿no es cierto? Entonces no va a generar rotación en la llave. Pero esta componente de la fuerza sí va a producir una rotación en la llave, ¿no es cierto? Va a hacer tender que la llave gire y afloje esa tuerca. ¿Está bien? Bueno, provocando un momento de torsión. Por lo tanto, el momento de torsión lo podemos definir como la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación por la componente de la fuerza en esa dirección que tenemos ahí, que es una dirección perpendicular a la dirección de rotación, al vector posición. Entonces, el tau es el momento de torsión. El momento de torsión es igual a R, la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación, por la componente de la fuerza en dirección perpendicular al vector posición. ¿Está bien? Si nosotros armamos un triángulo acá, un triángulo rectángulo, proyectamos la fuerza, acá proyectamos la fuerza, ¿sí? Y tomamos una distancia perpendicular entre el punto de rotación y la dirección y la recta de acción de la fuerza, vamos a decir que esta distancia es D. ¿Está bien? Es la menor distancia que hay entre el punto de rotación y la recta de acción de la fuerza.
La menor distancia tiene que ser siempre perpendicular a la dirección de fuerza. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, R por seno de phi va a ser igual a D. Entonces, esta cantidad del momento torsor también se lo pone como F por D. Y esa D, que es la distancia perpendicular entre el punto de rotación y la dirección de la fuerza, se llama brazo de momento o brazo de fuerza. ¿Está bien? Esta distancia D. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Que la magnitud del momento torsor es igual a la distancia que hay entre el centro de rotación y el punto de aplicación de la fuerza por el seno del ángulo que forma entre el vector posición y la fuerza. ¿Está bien? Que sería la componente de la fuerza que hace girar esa llave. ¿Sí? ¿Cuál será la unidad? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la unidad del momento torsor? Y hay una distancia y hay una fuerza. La unidad de distancia es metro y la unidad de fuerza es newton. Ahora, tener cuidado que esto es newton por metro. El momento torsor es newton por metro, no hay otro. Momento torsor es newton por metro. Algunos autores ponen metro por newton. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos newton por metro, esto puede prestar a confusión que es igual a joule. Y esto no es así. El momento torsor es newton por metro, nada más. No es joule, no confundir con joule. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir porque si no... El momento torsor es una magnitud vectorial, por lo tanto, se puede escribir que el momento torsor como un producto vectorial entre el vector posición y la fuerza. Tiene naturaleza vectorial. El vector va a estar aplicado acá, en el centro de rotación, y va a cumplir la regla del producto vectorial. Vector posición por la fuerza. Bien, es una magnitud vectorial un momento torsor. Perfecto. ¿Qué pasa si sobre un objeto actúan más de una fuerza y tienden a hacer girar con respecto a un eje? Bueno, si hay más de una fuerza, va a haber un momento torsor neto, que va a ser el momento torsor de la fuerza 1 más, es una suma algebraica. Una suma algebraica del momento torsor de la fuerza 1 más el momento torsor de la fuerza 2. Pero fíjense que las fuerzas están en distinta dirección. Esta fuerza lo va a tender a hacer girar al objeto en esta dirección con respecto a este punto y esta fuerza lo va a hacer tender a girar en este punto. Entonces, hay una convención de signo. Cuando giran en sentido, esto es una convención, lo podemos cambiar si a ustedes les parece, pero cuando giran en sentido horario, el sentido horario es el de las agujas del reloj, el momento va a ser negativo, y cuando gira en sentido antihorario con respecto a las agujas del reloj, ¿sí? El momento va a ser positivo. Por lo tanto, fíjense, F por D, que es el brazo de palanca o brazo de momento, F por D va a girar en el sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y F2 por D2 va a girar en sentido antihorario, por lo tanto es negativo. ¿De acuerdo? Entonces hay que indicar cuál es el sentido de giro de la fuerza, en horario o antihorario. Bien, vamos a ver lo que pasa en un objeto rígido bajo un momento de torsión neto. El momento de torsión neto, acuérdense que es tau, sumatoria de tau. Ese es el momento de torsión neto, como sería una resultante de un momento total, un momento de torsión resultante. A eso se refiere. Bien, primero vamos a analizar lo que pasa con una partícula que está girando en torno a un punto O. Ahí está el punto O. ¿Sí? Esta partícula de masa m está sometida a dos fuerzas, una fuerza neta tangencial y una fuerza neta radial. La fuerza neta radial es la que va a mantener la trayectoria, ¿no es cierto? ¿Sí? La trayectoria circular, la que va a producir la aceleración radial o aceleración centrípeta. En cambio, la fuerza neta tangencial va a producir una aceleración tangencial. Si nosotros ponemos
que la segunda ley de Newton para la fuerza neta tangencial va a ser igual a masa por aceleración tangencial. Recuerden que la aceleración tangencial también se está relacionada con la aceleración angular multiplicada por el radio. ¿Está bien? Aceleración tangencial, aceleración angular. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos decir ahí que el momento torsor que va a producir esta fuerza, que va a ser F por la fuerza tangencial, fuerza neta tangencial por el radio con respecto a este punto, el momento torsor va a ser la fuerza tangencial por la distancia donde está la partícula al centro de giro. Entonces, la fuerza neta tangencial es masa por aceleración tangencial por el radio. Fíjense que la aceleración tangencial es radio por aceleración angular, por lo tanto tenemos masa por el R por alfa, que es la aceleración angular. R por R, ahí tenemos R cuadrado, entonces masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Esta cantidad que tengo masa por el radio al cuadrado, por la distancia al cuadrado al eje de rotación de la partícula, se va a llamar momento de inercia de la partícula, por lo tanto, dice que el momento torsor neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular de la partícula. ¿Qué podemos decir? Que el momento torsor es directamente proporcional a la aceleración angular de la partícula. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora veamos en este caso. Fíjense esta fórmula que tenemos acá, es muy parecida a esta fórmula. Masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton para el movimiento lineal. ¿Y esta qué sería? A ver, ¿qué sería esta? La segunda ley de Newton para las rotaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Para las rotaciones. Tienen la misma forma. Esta es una fuerza que produce una traslación, ¿no es cierto? Masa por aceleración, y este es un momento torsor que produce una rotación que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Perfecto. ¿Qué pasa para un objeto rígido? Bueno, un objeto rígido tomamos un diferencial de masa, decimos que podemos considerarlo como un conjunto de partículas, pues las masas son diferencial de masa, algo parecido a lo que pasa con la partícula acá, la consideramos a este elemento de masa, diferencial de masa, como si fuese una partícula, y observamos que también en un objeto rígido, que el momento torsor es proporcional a la aceleración angular, ¿sí? Ya sea partícula o objeto rígido, el momento torsor es directamente proporcional a la aceleración angular. ¿Está? Bien. El momento torsor es newton por metro, la aceleración angular es radianes por segundo y el momento de inercia es kilogramos metros cuadrados. Bueno, hasta acá estamos bien, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, trabajo y energía en el movimiento rotacional. Esto me hace acordar al movimiento lineal también, ¿no es cierto? Bien, fíjense acá, este es un objeto rígido al cual se le aplica una fuerza y esta fuerza produce un desplazamiento, un diferencial de S. ¿Sí? Ese diferencial de S es igual, al radio por un diferencial de θ, que sería un desplazamiento angular, ¿no es cierto? ¿Sí? Un desplazamiento angular de este radio. Por lo tanto, por definición, yo puedo decir que el diferencial de trabajo va a ser igual a la fuerza esa aplicada por el diferencial de desplazamiento que produjo esa fuerza. ¿Sí? Esa fuerza. Esta fuerza produce un diferencial de desplazamiento. Entonces, fíjense que phi está de otro lado. Por lo tanto, el producto escalar es la proyección la proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Esta fuerza va a ser F igual a F por el seno de phi. ¿Está bien? Porque el ángulo está del otro lado de la fuerza. Acá.
No está acá, que sería el coseno. En este caso está acá, que sería el seno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí le hago todo el diagrama del paralelogramo, así lo pueden ver bien. Entonces, phi es, digamos, la componente en la dirección del desplazamiento es opuesta al ángulo que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, puedo escribir que este producto escalar, volviendo acá al diferencial de trabajo, producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, lo puedo escribir que es la fuerza por el seno de phi, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, por diferencial de S, y diferencial de S es radio por diferencial de θ. Por lo tanto, puedo decir que el diferencial de trabajo, fíjense que esta cantidad que está acá, F por seno de phi por R, es tau, el momento torsor, que lo vimos recién. Por lo tanto, decimos que el diferencial de trabajo va a ser igual a tau, el momento de torsión, por el desplazamiento angular que sufrió ese punto de aplicación cuando se aplicó la fuerza. El punto de aplicación de la fuerza. ¿Tá? Mire, si dividimos esta cantidad en diferencial de t, vamos a tener diferencial de trabajo sobre diferencial de t. ¿Y esto qué me da a mí? Me da una cantidad que se llama rapidez con que se realiza el trabajo, la fuerza. Esa rapidez con que realiza el trabajo la fuerza me da la idea de potencia, ¿no? Entonces, a tau por diferencial de θ sobre diferencial de t, esto me va a dar igual a omega. Por lo tanto, la potencia, ¿sí? La potencia es la rapidez con que se transfiere energía al sistema, es igual a la diferencial de trabajo sobre diferencial de t, va a ser igual a tau por omega. Entonces la potencia va a ser igual a tau por omega. ¿Sí? Bien. Volviendo al tema de, ¿se acuerdan la segunda ley para las rotaciones? La segunda ley de Newton para las rotaciones. Acá está, miren. Hermosa está. Ahí está. Muy linda. Segunda ley de, de Newton para las rotaciones. Momento torsor neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. La aceleración angular nosotros la podemos escribir de esta manera. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Está bien? Si utilizamos la regla de la cadena, podemos escribir que la derivada diferencial de velocidad angular sobre diferencial de θ, que es el desplazamiento angular, es igual al diferencial por, esto es multiplicado por el desplazamiento angular sobre diferencial de t. Esta cantidad que tengo acá, no es ni más ni menos que la rapidez angular. Por lo tanto, todo eso me queda, que es I por diferencial de la rapidez angular sobre diferencial de θ, que es el desplazamiento angular, por la velocidad angular. Ahora bien, si a este θ lo llevo multiplicando a t, vamos a tener que t por diferencial de θ va a ser igual a I por omega por diferencial de omega. ¿Está bien? ¿Y esta cantidad qué era igual? Bueno, si nos fijamos acá arriba, tau por d θ era igual a diferencial de trabajo. Por lo tanto, esta cantidad es igual a diferencial de trabajo. Entonces, diferencial de trabajo es igual a tau por el desplazamiento, al momento de torsión por el desplazamiento angular, igual al momento de inercia por la rapidez angular multiplicado por la diferencial de diferencial angular. Si yo integro para calcular el trabajo que se hace, ¿sí? Hago la integral entre una velocidad angular inicial y una final. De hecho, que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía, por lo tanto va a aumentar en este caso, suponiendo en este caso, va a aumentar la rapidez angular del objeto rígido. Entonces vamos a tener que es la integral del momento de inercia por la rapidez angular por un diferencial de rapidez angular. Esto me da como resultado
1 medio del momento de inercia por la rapidez angular final al cuadrado menos 1 medio de la rapidez angular inicial por el momento de inercia por la rapidez angular inicial. Y esto me hace acordar a mí, al teorema de trabajo y energía cinética o el teorema de fuerzas vivas. 1 medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos 1 medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Es de un movimiento lineal, ¿sí? Esto, en este caso, es el teorema de trabajo y energía cinética para el movimiento rotacional. Fíjense que acá les agregué, es exactamente la misma fórmula que el teorema de fuerzas vivas para el movimiento de traslación. Así que es exactamente lo mismo. Teorema de trabajo y energía cinética para el movimiento rotacional. ¿Sí? Bueno, acá mire, hemos comparado, acá les agregué, en realidad yo no comparé nada, lo tomé del Serway, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá dice movimiento, una comparación entre el movimiento rotacional y el movimiento traslacional. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, a ver si me va a dejar escribir, la rapidez angular, este es movimiento rotacional. Movimiento rotacional. Y este es movimiento traslacional. Movimiento lineal. ¿Sí? Movimiento lineal. Bien. La rapidez angular es derivada de θ con respecto al tiempo. Y la rapidez traslacional derivada de x con respecto al tiempo. La aceleración angular derivada de omega, la rapidez angular, sobre el tiempo. Y la aceleración traslacional es derivada de b con respecto al tiempo. Fíjense, el momento de torsión es tau, el momento de torsión neto, el momento de inercia por aceleración angular, la fuerza neta es masa por aceleración lineal. ¿Está bien? Si estamos con el movimiento circular, tenemos aceleración constante, movimiento circular uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense que las ecuaciones son parecidas, nada más que cambian las cantidades lineales por las cantidades angulares. En el trabajo, en el caso del trabajo para el movimiento rotacional, es la integral de tau por el diferencial de θ entre θ inicial y θ final, y el trabajo para el movimiento lineal es la integral de línea entre posición inicial y posición final de f de x por diferencial de x. Fíjense que las ecuaciones son muy parecidas, nada más que, bueno, hay que adaptarlas al movimiento rotacional. La energía cinética también, rotacional y traslacional. La potencia, fíjense que esta forma de potencia tau por omega es muy parecida a F por B. ¿Está bien? El movimiento lineal. Bueno, y estas cantidades que ahora la vamos a ver. No la vimos todavía, pero la vamos a ver ahora. En un momento lo vemos. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? Venimos rápido, ¿no es cierto? Voy a tratar de terminar un ratito antes, así los libero para que ustedes puedan repasar para el práctico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a acelerar un poquito. De todas maneras, si vamos muy rápido, ustedes me avisan y me preguntan, profe, esta parte no entendí, esta otra tampoco, o sí. Muy poquitos alumnos hoy, 56. Bueno, debe ser por el parcial del práctico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Movimiento de rodamiento. Vamos a considerar un objeto redondo, puede ser un cilindro, ¿no es cierto?, que se mueve sobre una superficie plana. ¿Sí? Fíjense que en este caso es conveniente ver al movimiento de rodamiento como una combinación de rotación alrededor del eje, del centro de masa, acá, centro de masa, como una combinación de rotación alrededor del centro de masa y una traslación del centro de masa. ¿Sí? Fíjense, en este caso, este objeto está moviéndose. Este objeto se está moviendo,
Está rotando, acá está la flechita, está rotando alrededor del centro de masa, está rotando ahí, y a la vez está trasladando el centro de masa ahí, a esa posición. ¿Sí? Fíjense, mientras este objeto rota, el centro de masa se traslada de este punto a este punto. A ver, no me van a ver. Desde este punto a este punto. Es decir, no solo rota, sino el centro de masa, alrededor del centro de masa, sino el centro de masa se traslada. Fíjense que cuando está rotando, el centro de masa se ha desplazado esta cantidad. S, que es el arco, justo este arco, por el radio, ese es igual el arco S es igual al radio por tita, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento del centro de masa es igual a S igual al radio por tita. ¿Está bien? A partir de esto, nosotros podemos calcular la rapidez del centro de masa. ¿Cuál es la rapidez del centro de masa? Bueno, en este caso, la rapidez del centro de masa es la derivada de ese desplazamiento del centro de masa por diferencia con respecto al tiempo. Y SS dijimos que es radio por d tita, por lo tanto podemos escribir R por diferencial de tita o derivada de tita con respecto al tiempo, que esto es igual a la rapidez angular. Por lo tanto, pasando en limpio, la rapidez del centro de masa va a ser igual al radio del objeto por la rapidez angular. ¿Sí? Y lo mismo pasa que acá calculamos la rapidez del centro de masa. También podemos calcular la aceleración del centro de masa. La derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, tenemos que la velocidad del centro de masa es igual al radio por omega, entonces la derivada de omega con respecto al tiempo me va a dar la aceleración, esta es la aceleración angular. Por lo tanto, ponemos la aceleración del centro de masa va a ser igual al radio por la aceleración angular. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Fíjense que este objeto, una cosa importante, este objeto no resbala, ¿no? No hay resbalamiento, ¿sí? Eso es muy importante. No se considera que resbala. Es decir, ¿vieron cuando los autos de carrera lo aceleran mucho y la rueda gira, pero no cambia la posición del centro de masa? Gira en el momento. Eso es resbalar sobre la superficie. En este caso, no estamos considerando que el cilindro se resbale sobre la superficie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es importante. Bueno, fíjense en este caso las velocidades en distintos puntos de este objeto redondo que se mueve. Siempre la velocidad es perpendicular a la distancia que une entre el punto y el punto de apoyo. En este punto Q, la velocidad del punto Q va a ser perpendicular a la línea que une el punto Q con el punto de apoyo. Este punto de apoyo no resbala, no hay deslizamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto está siempre en el mismo lugar. Muy bien, acá el centro de masa también va a ser perpendicular a la línea que une el centro de masa y el punto de apoyo, y este también, por supuesto, ¿no? Siempre es perpendicular. Bien, imagínense esta situación. Hay tres situaciones. La primera situación, el punto P', el centro de masa y el punto P tienen toda la misma velocidad. Entonces, en este caso decimos que este objeto goza de una traslación pura, ¿sí? En el caso de que este objeto, el centro de masa, tenga una velocidad igual a 0, el punto P tenga una velocidad igual al radio por la velocidad angular, y el punto P' tenga también una velocidad igual de radio por velocidad angular, pero en sentido contrario, en este caso decimos que este objeto tiene una rotación pura. ¿Está bien? Pero en el tercer caso, este sería el segundo, en el tercer caso tenemos este objeto que el punto P no tiene velocidad, el centro de masa tiene una velocidad del centro de masa y el punto P' tiene 2 veces la velocidad del centro de masa, ¿no es cierto? En este caso tiene una combinación de rotación y traslación. Una rotación con respecto al centro de masa y una traslación del centro de masa.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, combinación de rotación y traslación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a calcular la energía cinética. La energía cinética que tiene este tercer caso con respecto a un eje de rotación que pasa por el punto P. Es decir, yo voy a tener que calcular un momento de inercia con respecto al punto P. Fíjense, la energía cinética de este objeto que está rodando es un medio, una energía cinética total va a ser un medio del momento de inercia con respecto al punto P, que es el punto de apoyo, por la rapidez angular al cuadrado, es decir, la rapidez angular con que se mueve ese objeto. ¿Estamos? Ahora, fíjense que el punto P no pasa por el centro de masa, por lo tanto tengo que utilizar el teorema de ejes paralelos y decir que el momento de inercia por un eje que pasa por el punto P y es paralelo al centro de masa es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto multiplicada por la distancia, que habíamos puesto de profe, la distancia entre los ejes, este eje y este eje, la distancia entre los ejes al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si a esta cantidad la reemplazamos acá, ¿qué vamos a tener? Esto. Fíjense, acá tengo un medio, acá lo estoy reemplazando al momento de inercia con respecto al punto P por la velocidad angular, la rapidez angular al cuadrado. ¿Está? ¿Sí? Esto ha sido reemplazado por todo esto. Exactamente. Bien, si hacemos la distributiva, vamos a tener un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa al cuadrado, más un medio de la masa por el radio al cuadrado por omega cuadrado, que esto va a ser ni más ni menos que la velocidad del centro de masa al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Que la energía cinética total es igual a un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Dicho de otra manera, la energía cinética total de este objeto, ¿sí? De este objeto que gira en torno al centro de masa y además el centro de masa se traslada, es igual al momento de la energía. Vamos de nuevo. La energía cinética total es igual a la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación. Rotación y traslación. Esa sería la energía cinética total de este objeto, ¿no es cierto? Acá hay un ejemplo, hay una esfera en un plano inclinado, ¿no es cierto?, que tiene una masa m, un radio r. En ese momento la velocidad inicial del centro de masa, la velocidad del centro de masa es igual a 0, en ese momento que está ahí, pero se la suelta a la esfera, un cilindro también puede ser, se la suelta a la esfera y quiero calcular la velocidad del centro de masa cuando llegue abajo. Tengan en cuenta que este cilindro, ¿sí? Este cilindro o una esfera, no solo se traslada al centro de masa, sino a la vez también rota. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular la velocidad del centro de masa? Bueno, calculamos que la energía cinética total es la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación. Ahora, para calcular la velocidad del centro de masa, yo tengo que poner todos estos términos en función de los centros de masa. Y fíjense que la velocidad del centro de masa es R por omega, por lo tanto omega va a ser la velocidad del centro de masa sobre el radio. Entonces, a esta cantidad lo puedo escribir así: velocidad del centro de masa al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Entonces saco velocidad del centro de masa de factor común y me queda toda esa cantidad. Pero, profe, eso es la energía cinética total. ¿Y hay hoy en juego otra energía acá? Sí, la energía potencial inicial de este objeto, que es mg por h. H es esta cantidad. Entonces, ¿cómo hago para calcular la velocidad? Bueno, planteo el principio de conservación de la energía.
digo la energía que tiene en el estado inicial, digo la energía mecánica en el punto inicial es igual a la energía mecánica en el punto final, ¿está bien? Pero la energía mecánica inicial, debido a que la velocidad del centro de masa es cero, solamente es igual a la energía potencial, que es igual a mg por h. Y en la parte final, como no tiene altura, la energía potencial es cero, entonces tengo la energía cinética total. Entonces, igualando, ¿sí? Ahí tienen la energía mecánica final con la energía mecánica inicial. Igualando podemos despejar la velocidad del centro de masa de ese objeto. Fíjense que de qué va a depender. Bueno, va a depender de la altura donde se encuentre y también va a depender del momento de inercia del objeto, ¿sí? Y de la masa del objeto. Ahora, ¿va a tener la misma inercia si es un cilindro sólido o un cilindro hueco o una esfera? Y no, cada uno va a tener su momento de inercia, ¿sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, continuamos. Definición de cantidad de movimiento angular o momento angular. El Sears habla de momento angular. Bueno, acá el Serway habla de cantidad de movimiento angular. Vamos a suponer en este dibujo, acá tenemos un sistema de coordenadas X y Z, ¿no es cierto? Tenemos una partícula que tiene masa m y se mueve con una cantidad de movimiento lineal. ¿Se acuerdan? Cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Bueno, esa partícula en un instante dado tiene una posición r. Entonces, la definición de cantidad de movimiento angular se define con la letra L, ¿sí? La letra L, y es el producto vectorial, entre el vector posición y la cantidad de movimiento lineal. Fíjense que esta cantidad se puede escribir así: la cantidad de movimiento lineal, si ustedes recuerdan, era igual a la masa por la velocidad, también otra cantidad vectorial, ¿sí? Entonces lo podemos escribir como R por la masa por la velocidad. ¿Y cuál sería el módulo? ¿Cuál es el módulo? Bueno, L va a ser igual a M por B por R por el seno de phi. Ese sería el módulo de la cantidad de movimiento lineal. ¿Y cuál sería la unidad? La unidad. Bueno, la unidad de L, fíjense que tengo la unidad de masa, que es kilogramo, la unidad de velocidad o de rapidez, que es metros sobre segundo. Tengo la unidad de distancia acá, una magnitud R, metros. Entonces va a ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Esa es la unidad de la cantidad de movimiento angular, en este caso para la partícula, ¿no? ¿Cuándo será el movimiento angular máximo? ¿Cuándo L es máximo? Bueno, cuando seno de phi sea 90 grados. ¿Está bien? Cuando el phi sea 90 grados, el seno de phi serían 1. En ese caso, a ver, veamos acá. L va a ser máximo, ¿sí? Para R sea perpendicular a P, o P sea perpendicular a R. Entonces, en ese caso, el seno de phi va a ser 1. Entonces, L va a ser igual a MBR. Ese es el máximo. ¿Y cuándo va a ser 0? Y cuando R sea paralelo a P. En ese caso, phi va a ser 0, el seno de 0 es 0, entonces L es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahí está. Perfecto. Bien, el módulo también se lo puede escribir en función de la relación de las cantidades lineales con las cantidades angulares, ¿no es cierto? Bien. Fíjense que si a esta cantidad que tenemos acá, la derivamos con respecto al tiempo. Si derivamos con respecto al tiempo, miren, vamos a tener la cantidad de movimiento angular derivada con respecto al tiempo. La derivada del producto vectorial se escribe como la derivada de la primera por el segundo, más la primera por la derivada del segundo. ¿Está bien? Pero en este caso, el primer término, fíjense que es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y esto es igual a la velocidad de la partícula.
Y la velocidad de la partícula es un vector paralelo, tiene la misma dirección que la cantidad de movimiento lineal, por lo tanto, esto desaparece. ¿Sí? Eso desaparece. Por lo tanto, me queda que es R, el producto escalar de R, por la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si ustedes recuerdan, esta era la fuerza neta, la segunda ley de Newton, expresada en forma general. Por lo tanto, puedo decir que esto es fuerza. Entonces, me queda que el vector posición, producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. Y esto no era ni más ni menos que tau. Por lo tanto, puedo decir que el momento torsor neto es igual a la rapidez del cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal. Algo parecido a lo que pasaba con la fuerza neta, que era igual a la rapidez del cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal. ¿Está bien? Bueno, el momento lineal. Este momento angular. L es momento angular. Este es cantidad de movimiento lineal. Son parecidas, fíjense que son parecidas. Esta fuerza neta es igual a la rapidez del cambio de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, y el momento torsor neto es igual a la rapidez del cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Son parecidas, ¿no? Son muy parecidas. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos, acá nosotros hemos considerado una sola partícula, en el caso que tengamos más de una partícula, la cantidad de movimiento total va a ser igual a la suma de las cantidades de movimiento, suma vectorial. Esto es una suma vectorial, que es la suma de las cantidades de movimiento total de cada partícula, ¿no es cierto? Entonces, si derivamos la cantidad de movimiento total con respecto al tiempo, va a ser la derivada de la sumatoria de las cantidades de movimiento, suma vectorial de las cantidades de movimiento con respecto al tiempo, y esto sería escrito de esta manera, y que sería igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento total del momento torsor de cada una de las partículas, ¿no? Cada partícula tendría un momento torsor asociado a las fuerzas internas, esto es importante. Dice, cada partícula, y tendríamos que calcular un momento de torsión asociado con las fuerzas internas entre las partículas que componen el sistema y las fuerzas externas. Pero ojo, debido al principio de acción y reacción, el momento de torsión neto debido a las fuerzas internas se anula, es nulo, es cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, podemos concluir que el momento torsor neto es debido solamente a las fuerzas externas que pueden modificar la cantidad de movimiento angular total del sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Siguen ahí? ¿Todavía estamos? Sí, profe. Vamos, todavía. Me hacen el aguante. Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Ustedes tienen un PDF un poquito más desarrollado, ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, todo lo que yo les voy diciendo está en el PDF. ¿Sí? Cantidad de movimiento angular de un objeto rígido ahora. ¿Sí? Bueno, el objeto rígido, acuérdense que es como un conjunto de partículas, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular la cantidad de movimiento angular con respecto a una partícula, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento angular total lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Y igual a la rapidez angular. Es decir, acá, si lo escribo un poquito más grande, tenemos que L en torno a Z, un objeto que gira en torno a Z, va a ser igual al momento de inercia con respecto a ese eje por la rapidez angular que tenga ese objeto. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, si derivamos con respecto al tiempo esta cantidad, vamos a tener que es I por la derivada de omega con respecto al tiempo, y este es igual a la aceleración angular, que es lo que nosotros decíamos. Y esto es igual a tau. ¿Se acuerdan?
¿sí? Aceleración angular. Perfecto. Por lo tanto, podemos decir nosotros que en este caso, que la tau externo es igual a la derivada de L con respecto a T. ¿Está bien? Ahí está. Son todas cantidades vectoriales. ¿Qué pasa en este caso si este momento torsor, debido a las fuerzas externas, es igual a 0? ¿Qué pasaría? Bueno, si esto es igual a 0, la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto, L, la cantidad de movimiento angular, sería igual a constante, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la cantidad de movimiento angular inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular final. En este caso podemos decir que I inicial por omega inicial va a ser igual a I final por omega final. Esto lo pueden observar ustedes, por ejemplo, en los deportistas que hacen saltos de trampolín. Van a ver que en algún momento se hacen un bollito, disminuyen el momento de inercia para aumentar la rapidez angular. ¿Está bien? Y cuando van a entrar al agua, lo que hacen es abrir los brazos para aumentar el momento de inercia y disminuir la rapidez angular. ¿Está bien? ¿Sí? Los patinadores hacen lo mismo. Vienen patinando y cierran los brazos para empezar en giro, ¿no es cierto? Disminuyen el momento de inercia del patinador, aumenta la rapidez angular de giro. Entonces empieza a girar rápidamente sobre un punto, ¿no? Y si quieren detenerse, bueno, abren los brazos, aumentan el momento de inercia y disminuyen la rapidez angular. Bueno, todo eso que yo les dije está acá. En un sistema aislado, la conservación de la cantidad de movimiento angular. Es lo que nosotros hemos planteado, ¿sí? Bueno, para los sistemas aislados, fíjense en este caso, cuando nosotros planteamos el caso de sistemas aislados, a lo largo de estas unidades que vimos nosotros, vimos que en el caso de un sistema aislado, la energía mecánica se conserva cuando no hay transferencia desde el sistema al medio o del medio al sistema, la energía mecánica se conserva. Si es un sistema aislado y no hay fuerzas externas netas, o fuerzas externas netas igual a 0, la cantidad de movimiento lineal se conserva. Y en el caso de la cantidad de movimiento angular, también se conserva si el momento de torsión externo es igual a 0. ¿De acuerdo? De esta manera, estamos terminando con la unidad número 7 y 8. ¿Sí? 7 y 8. Bueno, voy a hacer rápidamente, vamos a hacer la unidad 9 y 10. Así ya los libero, aunque sea unos minutos antes, para que puedan repasar para el parcial. Bueno, la unidad número 10 tiene que ver con estática, ¿no es cierto? Algo de esto ya han visto en el curso de ingreso, la suma de vectores, sistema de vectores, los tipos de vectores, la resultante y el momento resultante, lo acabamos de ver. ¿Sí? Las cuplas es el caso de dos fuerzas paralelas de igual intensidad, pero en sentidos opuestos. Eso es una cupla. El caso del volante de un auto, cuando gira a la derecha o gira a la izquierda, están actuando una cupla, ¿no es cierto? Un par de fuerzas de direcciones paralelas y de igual intensidad y sentidos opuestos, ¿no? ¿Sí? En el caso del equilibrio estático, esto es muy importante, sobre todo para los ingenieros que trabajan en estructura, ¿sí? Nosotros habíamos planteado, la primera ley de Newton es un planteamiento de equilibrio, pero dice que si un cuerpo está en reposo, permanece en reposo, y si está en movimiento, lo hace a velocidad constante. La primera ley de Newton habla de dos condiciones de equilibrio, una estático y otra cinético. Nosotros tenemos que enfocarnos en este equilibrio estático, que si está en reposo, continúe en reposo. Si no, las estructuras, los edificios se nos van a caer, ¿cierto? Esta es la situación. Para que esto ocurra,
tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es de equilibrio de una partícula, es que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Si nosotros hablamos de componentes de las fuerzas, las componentes de la fuerza serían Fx, la sumatoria de la fuerza en X sería igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y la sumatoria de la fuerza en Z igual a 0. ¿Está bien? Esa es la primera condición. Pero cuando es un objeto extendido, un objeto rígido, ya esa condición no me alcanza, entonces tengo que utilizar otra condición que es la sumatoria de los momentos torsores igual a 0. Esto para una partícula funciona, pero para un objeto, ¿no es cierto?, ya no funciona con esa, sino tengo que aumentar las restricciones. En este caso sería, en función de las componentes, momento torsor en X igual a 0, momento torsor en Y igual a 0, momento torsor en Z igual a 0. Suponiendo que nosotros estamos en un objeto rígido, en equilibrio en el plano, tiene que cumplir esto, que las componentes, la suma de la fuerza en X sea 0, la suma de la fuerza en Y sea 0, y las componentes, el momento torsor neto alrededor del eje Z tiene que ser igual a 0. Con estas tres condiciones nosotros ponemos un sistema que esté en el plano en equilibrio. ¿De acuerdo? Ponemos en equilibrio. Fíjense, en este caso hay un ejemplo de un sub y baja de la plaza, ¿no es cierto? Dice que acá está el papá, está el hijo o la hija. A ver, la hija dice. Bien. La hija están amacándose ahí. ¿Sí? Y me dice que calcule la fuerza normal que actúa sobre el sub y baja. Bueno, si yo tengo que calcular la fuerza normal, tengo que plantear la condición de la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. Esa es una condición de equilibrio. ¿Está bien? En este caso, ¿cómo sería? Bueno, la normal, una fuerza hacia arriba, menos la fuerza del peso del padre, F por G. ¿Está bien? Vamos a calcular en Y, por lo tanto vamos a prescindir de los vectores. N menos M del padre por G es el peso del padre. Menos el peso de la niña, por G. Menos, ¿qué más? ¿Qué me falta? El peso de toda la estructura. Esta estructura tiene un peso, que sería mg. mg igual a 0. Bueno, de esta manera, despejando n, que va a ser m del padre por g, más m de la niña por g, fíjese que hice pasaje de término, más el m de todo el sistema por g. Es decir, que n podemos decir que g más m del padre más m de la niña más la masa de todo el sistema ese. Entonces esa condición es suficiente. Esa condición ya me permite calcular la fuerza normal que actúa sobre el sub y baja ese. Pero me dice, ¿a qué distancia se tiene? Porque el padre tiene mayor masa que la niña, ¿no es cierto? Entonces, si se ubican en los mismos puntos, probablemente el padre se vaya hacia abajo y la niña quede en la altura, ¿sí? Entonces dice, ¿a qué distancia hay que ubicarse el hombre para que la niña esté en equilibrio? Cuando el sub y baja está en equilibrio, está en condición, la barra se encuentra horizontal. Entonces, en ese caso, hay que tomar un momento, por ejemplo, con respecto a este punto O, vamos a tomar el momento con respecto al punto O, y ese momento tiene que ser igual a 0. A ver, ¿cuál sería el momento? Bueno, la fuerza del hombre, fíjense, con respecto a este punto va a ser un momento de torsor, ahí lo vamos a poner del hombre. Y la hija, con respecto a este punto, va a generar otro momento torsor, que es el de la hija.
¿Está bien? Ese momento torsor de la hija. La suma algebraica de esos dos momentos de torsor me tiene que dar a 0 para que esté en condición de equilibrio y el sub y baja se encuentre horizontal. Por lo tanto, tengo que averiguar cuánto vale D para que eso ocurra. Entonces hago la sumatoria de los momentos igual a 0, digo que, a ver, ¿se acuerdan la convención de signo? Si el momento giraba en sentido horario era negativo y si el momento giraba en sentido antihorario era positivo. ¿Está bien? ¿Cuál de los dos sería positivo? Vamos a poner acá. Ayúdenme ustedes. El del padre. El del padre es positivo. Bueno, perfecto. Ahora veamos. mg del padre es el peso, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional. Por la distancia. ¿Qué distancia tiene el padre? Al punto O. Una distancia D. ¿Está bien? Entre el padre y el punto O hay una distancia D. Menos. ¿Qué tengo ahí? La chica. La hija. MD por G. ¿Y qué distancia tiene la hija? L sobre 2. El largo de la barra sobre 2. L sobre 2. Hay otra fuerza que está acá. Fíjense que el peso y la normal están pasando por el centro. Entonces, cuando la fuerza pasa por el centro de rotación, lo que genera es un momento torsor nulo. ¿Por qué? Porque D es igual a 0. Por lo tanto, el peso de la barra que pasa por el centro y la normal no generan momento. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, podemos despejar D, la distancia entre el hombre y el punto de aplicación va a ser igual a M de la hija, al peso por L sobre 2, todo eso dividido en la masa del hombre por G, y ahí está para calcular D. Entonces, en este ejemplo hemos aplicado la condición de equilibrio de las fuerzas y la condición de equilibrio de los momentos torso. ¿Y por qué, profe, no utilizó la sumatoria de fuerza en X igual a 0? Que debería haberlo usado. ¿Y ustedes qué contestarían? Porque esas son las tres condiciones. Sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0 y sumatoria con respecto a un punto, el momento torsor neto con respecto a un punto igual a 0. ¿Por qué no usé la sumatoria de fuerza en X igual a 0? No tiene movimiento en X. Porque no hay fuerzas en X, exactamente, no movimiento, no hay fuerzas en X. Fíjense que todas las fuerzas están en la dirección Y nada más. Ahí les limpio el dibujo para que lo vean. ¿Sí? No hay fuerzas en X. Entonces, bueno, no la planteo. Bueno, digo, tiene que ser como condición de equilibrio, tiene que ser sumatoria de fuerza en X, pero no hay fuerzas en X. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? Seguramente con el profe, ¿cómo se llama? Sebastián, van a trabajar mucho con eso, ¿no? Bien. Y por último, y ya los libero. Propiedades elásticas de los sólidos. Bueno, acá nosotros dijimos que los objetos rígidos eran indeformables, ¿no es cierto? Y que la ubicación relativa de las partículas permanece constante. Pero eso fue una idealización, porque todos los objetos son deformables de alguna manera. Pueden cambiar de forma, pueden cambiar de tamaño o pueden cambiar de forma y tamaño. ¿Está bien? Eso cuando actúan fuerzas externas, ¿no es cierto?, externas al sistema. Y fíjense que en este caso, cuando un cuerpo se está deformando, hay fuerzas internas que resisten a esos cambios. ¿Está? La deformación de los sólidos se explica en términos de dos conceptos. Una que es el esfuerzo y otra que es la deformación unitaria. ¿Qué es el esfuerzo? Es una fuerza externa que actúa sobre un cuerpo por unidad de área transversal.
Y la deformación unitaria es una medida del grado de deformación del objeto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Si las fuerzas si el esfuerzo es pequeño, si este esfuerzo es pequeño, normalmente el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Si el esfuerzo es pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. ¿Está bien? El esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Estamos? Bien, y hay una constante de proporcionalidad. Es decir, esfuerzo, dijimos que el esfuerzo pequeño es directamente proporcional a la deformación. Pero hay una constante de proporcionalidad entre ellos, que se llama módulo elástico. Y lo podemos escribir de esta manera. El módulo elástico es igual a la relación que existe entre el esfuerzo que se aplica a un objeto y la deformación que el objeto sufre. ¿No es cierto? Ya sea, puede ser cambio de forma, cambio de tamaño, lo que sea. ¿Sí? Nosotros acá planteamos tres tipos de deformaciones. Aquel Serway plantea tres tipos de deformaciones y cada deformación tiene su módulo elástico. ¿Sí? Por ejemplo, el módulo de Young, que es un módulo elástico, mide la resistencia en sólido al cambio de longitud. El módulo de corte mide la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelo, ¿no es cierto?, unos con otros. Y el módulo volumétrico mide la resistencia de un sólido o un líquido a los cambios de volumen. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso del módulo de Young, tenemos una pieza de longitud inicial LI, sujetamos un extremo, dejamos un extremo fijo y aplicamos un esfuerzo, una fuerza perpendicular al área de la sección, ¿no es cierto? Una fuerza que lo estira. Esto sería como un esfuerzo de tracción, ¿no es cierto? Esto sería como un esfuerzo de tracción. Perfecto. Donde va a producir un alargamiento. Entonces, el módulo de Young sería igual a la relación que existe en el esfuerzo de tracción y la deformación por tensión. Dijimos que el esfuerzo es fuerza por unidad de áreas de la sección transversal, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza es perpendicular al área y la deformación por tensión es igual al estiramiento que sufrió ese objeto, al estiramiento, el delta L, este delta L sería igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Está bien? Ese delta L. La deformación por tensión es ese estiramiento, la relación entre el estiramiento y el cambio de longitud y la longitud inicial. Ese módulo de Young. ¿Está bien? Fíjense que todos los materiales tienen un límite elástico. Acá en la gráfica lo podemos ver. Acá en el eje de las abscisas está la deformación. En el eje de las ordenadas está el esfuerzo. El esfuerzo y la deformación son proporcionales, por lo tanto hay una relación lineal entre ellos, pero hasta un cierto punto que se le llama, ese punto se llama límite elástico. Límite elástico. ¿Qué significa? Que una vez que el objeto, si se mantiene entre un punto inicial y el límite elástico, una vez que desaparece el esfuerzo, desaparece la deformación. ¿Está bien? Si yo quito, quiere decir que si yo quito esta fuerza y estamos dentro del límite elástico, la barra va a volver a su posición inicial. ¿Está bien? Va a desaparecer esta deformación. Ahora, si yo supero el límite elástico, ya la barra va a quedar deformada permanentemente, ¿no? En el caso de las banditas elásticas, que yo las estiro y vuelven, y lo estiro con las manos, y cuando le saco el estiramiento vuelven a su posición normal. Ahora, si yo las estiro más de esos límites elásticos, probablemente se rompa la bandita o quede estirada más grande de lo que era, ¿no es cierto? Algo así pasa con esto.
El módulo de corte, en este caso, fíjense que el módulo de corte es un esfuerzo, una fuerza que se aplica paralela a una de las caras, mientras que la otra cara, o la cara opuesta, está fija mediante otra fuerza. En el caso de un libro, por ejemplo, yo le aplico esta fuerza paralela a esta cara y el libro está apoyado sobre la mesa, por lo tanto hay una fuerza de fricción. ¿Está bien? Entonces la cara de arriba se va a desplazar con respecto a la cara de abajo. Acá lo tenemos al dibujito, hay un desplazamiento, un delta X, ¿no es cierto? En este caso, en el módulo de corte, ¿sí? O elasticidad de forma, es igual al esfuerzo de corte sobre la deformación de corte. El esfuerzo de corte es la fuerza por unidad de área, la fuerza paralela por unidad de área, sobre el desplazamiento del plano superior con el plano opuesto, delta X, sobre la altura o la distancia que separa las caras, ¿no es cierto? Las caras del libro en este caso, ¿sí? Y el módulo volumétrico es, por ejemplo, en este caso, acá tenemos un cubo con línea punteada, se le aplica una fuerza perpendicular a las caras, ¿no es cierto? Y el volumen se disminuye, es decir, que decimos que el cubo se contrae. Hay un cambio de volumen, disminuye el volumen, ¿no? Por lo tanto, la cantidad del esfuerzo volumétrico se llama igual al cambio de la fuerza que se aplica ahí sobre las caras del cubo por unidad de área. Y esto se llama presión. Fuerza por unidad de área se llama presión. ¿Está bien? El cambio de fuerza por unidad de área, hay un cambio de presión en las caras del cubo. Fíjense que la fuerza es perpendicular al área, ¿sí? Y la deformación volumétrica es el cambio de volumen sobre el volumen inicial, ¿de acuerdo? Acá hay un signo negativo, ese signo negativo se lo agrega, ¿no es cierto?, para que el B sea positivo, porque el delta B, al disminuir el volumen, el delta B va a ser negativo. Entonces, para que el módulo volumétrico sea positivo, se le agrega ese signo negativo. ¿Está bien? Fíjense que todos los sólidos y los líquidos tienen módulo volumétrico, pero los líquidos no tienen módulo de Young ni módulo de corte. ¿Por qué? Porque si se aplica una fuerza sobre los líquidos, ya sea de corte o de esfuerzo, de tracción o de compresión, el líquido fluye simplemente, ¿no? Y eso sería todo la unidad número, estas últimas dos unidades, la unidad 9 y la unidad número 10. Abrimos un poquito el chat para las preguntas y si no, ya pueden ir a repasar un poquito para el examen práctico. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bueno, bárbaro. Bueno. Bárbaro, entonces. Bueno, entonces yo dejo el Zoom encendido para que si hace falta hacer alguna pregunta y ya pueden empezar a repasar del práctico.